Bienvenidos a nuestro programa. Hoy continuamos con el tema general Pueblo de Conquistadores y llegamos al estudio número 18. Y este estudio se llama El poder del engaño. Hay varias cosas. Fíjense que con el asunto del pecado de Acán, no solo fue el poder del pecado, sino también la situación de cobardía, temor, falta de ánimo para luchar, pero Dios los restauró. Pero ahora vamos a enfrentar un caso distinto, un caso diferente, pero siempre tenemos que aprender a enfrentar este tipo de cosas. Así que permítanme leer del libro de Josué, del capítulo 9, los versículos del 3 al 15. Y dice así: Los Gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Ai, maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y les dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano y queremos hacer un trato con ustedes. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá, y en ese caso no podemos hacer ningún trato con ustedes. Pero ellos le dijeron a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirles. Y Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos, y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que él hizo en Egipto, y de lo que les hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para un largo viaje y que les diéramos a ustedes el siguiente mensaje: deseamos ser siervos de ustedes, hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora mírenlo, está duro y lleno de migajas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos. Y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los Gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes israelitas ratificaron el tratado. Bueno, el texto del libro de Josué es muy claro. Enfatiza que los gabaonitas iban con un plan determinado de engañar a Israel para que no los mataran. El punto es que muy pronto se dieron cuenta de que Gabaón estaba ahí a la vuelta, pero ya habían empeñado su palabra, habían hecho un pacto o un tratado, y por lo tanto no podían retractarse. Creo que es muy importante que nosotros tomemos esto en cuenta, porque lo que los gabaonitas hicieron es un engaño sumamente significativo, un engaño que trae como consecuencia un compromiso, debemos recordar que todo lo que se pacta en el nombre de Dios debiera ser inquebrantable. Los pactos de Dios son eternos. Dios hizo pacto con Abraham y el pacto lo seguimos disfrutando nosotros. Dios hizo pacto con nosotros a través de Jesucristo y ese pacto lo disfrutamos nosotros con nuestra salvación y nuestro caminar en santidad. Por lo tanto,
nosotros debemos darnos cuenta de que el pacto y el compromiso que ellos hicieron fue un compromiso formal y por lo tanto era necesario cumplirlo. De hecho, tenemos que decir, Josué hizo el pacto, los jefes del pueblo lo ratificaron, pero en general el pueblo se molestó por esto que habían hecho. Hubo molestias y se rompió cierto nivel de unidad en el pueblo por causa de esto que hicieron con los gabaonitas. Pero yo quiero tocar un tema, o varios temas en realidad, para que nosotros miremos cuán importante fue este evento, cuán trascendental ha sido en la historia, y vale la pena que nosotros lo consideremos como parte de lo que nosotros tenemos que enfrentar en la vida. No hay momento en la vida que alguien no quiera venir a nosotros para engañarnos. Entonces, la primera cosa es que uno de los trucos más importantes de Satanás es el engaño. Satanás hace sus planes para atacarnos a nosotros, pero el más común de ellos es el engaño. Esta es una treta que le ha resultado a través de los siglos. Y permítanme contarles una historia. Lo digo con vergüenza tal vez porque soy parte de eso. Pero resulta que estábamos en un domingo en el servicio de la iglesia y de repente entró una familia. Un señor cargando a su esposa y una hija que iba con ellos y que querían que oraran por su esposa porque no podía caminar, estaba paralítica y un montón de cosas. Y unos sugieres de la iglesia salieron corriendo para darles una silla de ruedas que teníamos ahí para el servicio de las necesidades de la gente de la iglesia. Y se sentó ahí y la pasaron y oramos por ella. Y dijeron que necesitaban ayuda, se les dio una ofrenda. Pero como nosotros estábamos en pleno servicio, pues cuando terminó ellos se levantaron y se fueron y se llevaron la silla. Literalmente se robaron la silla. Y también se llevaron la ofrenda. Y saben, tengo que decir, nosotros no consultamos al Señor. No pudimos discernir la situación. Y obviamente perdimos la silla. Y simplemente sufrimos un engaño bastante grande. Porque resulta que esa señora no estaba enferma. Era solo un engaño para robar y para sacarnos dinero. El hecho es que cuántas veces pasan este tipo de cosas en nuestra vida. Cuánta gente viene a nosotros que no tengo nada, que se me murió no sé quién y que por favor ayúdenme al funeral. Miren, se inventan cada cosa para sacarle dinero a uno. El punto es, el engaño es uno de los puntos más vulnerables que nosotros tenemos. ¿Saben por qué? Los cristianos somos bastante, no sé si decir mucho o bastante, pero bastante ingenuos. Y entonces nosotros tenemos una situación complicada, porque el mundo tiene muchas cosas que al nosotros no ser parte de eso no reconocemos el engaño bien. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos tenido que enfrentar engaños y hemos sido engañados y después nos arrepentimos y nos sentimos molestos, pero ya caímos? Eso le pasó a Josué. Llegaron los gabaonitas con todo el truco de que habían caminado miles de kilómetros, que fue tanto el tiempo que se les gastó toda la ropa, que se les lastimaron los zapatos, que los odres se rompieron, que el pan estaba tieso y lleno de migas. Si ustedes se dan cuenta, es toda una historia para engañar. Y Josué sencillamente cayó. Ahora, déjenme decirles, el enemigo busca derrotarnos a nosotros a cualquier costo. Y debido a nuestra ingenuidad, ha tenido éxito en muchas cosas.
Pero debemos recordar la palabra de Jesús. En Lucas 16:8, el Señor dijo, refiriéndose a la parábola del siervo astuto, y el amo elogió al mal mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad, o puedo usar la palabra engaño en esta cosa, por haber actuado con tanto engaño, pues en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más astutos y sagaces que los hijos de la luz. Jesús hace un cuadro de que nosotros somos más crédulos. El mundo está moviéndose engaño tras engaño. Y Jesús dice, la gente de este mundo es mucho más astuta y mucho más lista que ustedes. Pero muchísimas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Miren, en el aspecto político en Guatemala, un expresidente de Guatemala decía que la política es el arte de mentir. Y nosotros todas las campañas de los políticos estamos oyendo una serie de promesas que serían capaces de irse a la luna con tal de bendecir la nación. Pero al final, nada de lo que prometen cumplen, porque ya saben que todo eso se basa en la mentira. Y a veces nosotros, sabiéndolo, todavía caemos ante ellos y votamos por ellos. Yo miro que toda esta situación de engaño se mueve mucho en nuestro mundo. Y nosotros tenemos que aprender a defendernos de este tipo de cosas porque traen mucho daño a nuestra vida. Quiero ponerles algunos ejemplos porque es un trato que Satanás tiene, muy común. Uno de los puntos en donde yo me he visto más fuertemente confrontado con los engaños de Satanás es cuando hemos estado en asuntos de liberación de espíritus. Y regularmente la persona que está con problemas demoníacos se hace la dormida, como que se durmió y ya no puede atender lo que estamos haciendo. O de repente dice, bueno, ya estoy libre, ya se acabó todo. Y son puras mentiras. Simplemente está tratando de que nosotros terminemos de estar ordenando que abandone esa vida. Me doy cuenta que todas las tretas que Satanás utiliza son tretas que están basadas en el engaño para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Los cristianos debemos saber que esa es una manera de actuar de Satanás y por lo tanto tenemos que estar prevenidos porque nosotros estamos luchando contra un mentiroso y un engañador. Y por supuesto, él va a intentar siempre derrotarnos y hacernos caer. Lo logró con Josué en el caso de los gabaonitas. Pero el recurso principal que no usó Josué y que nosotros tenemos y podemos usar es que Josué dice literalmente no consultó al Señor. No le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo está esta situación? ¿Qué me dices? Si Dios hubiera sido consultado, ese problema de Josué no hubiera llegado al punto que llegó. Y entonces, en la situación de nosotros que estamos enfrentando, debemos estar preparados, prevenidos, para enfrentar todo tipo de engaños y estar en una comunión con Dios tal que Él nos guíe para saber qué es lo que está pasando. Yo creo que es importante que nosotros veamos esto porque es algo muy común y muy corriente en nuestro mundo. Este mundo se mueve en base a engaños. Toda la situación de Guatemala, fíjense que en medio de toda la posición y situación de la pandemia del coronavirus, los políticos se están moviendo de tal manera que uno ya ni sabe quién tiene razón o no. La Corte Suprema le pone un antejuicio a la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad
se autoampara, el Congreso hace otras cosas por el estilo, y uno no sabe qué está pasando y ni quién tiene razón. Lo único que yo puedo saber es que hay un montón de corrupción y un montón de encuentros entre partidos de posiciones contrarias. Pero se están aprovechando de que todo el pueblo está más metido en el problema de la pandemia que en la situación política. Y mientras eso ocurre, están tratando de meter cosas que no nos convienen a nosotros. Algo importante que quiero mencionar aquí es que, al igual que en el caso de Josué y los líderes de Israel, tenemos que estar muy claros que todos los líderes cristianos deben estar mucho más cerca del Señor, de tal manera que puedan tener la capacidad de discernir lo que está pasando, y si no lo disciernen, la capacidad de consultar con Dios para saber cómo enfrentar los engaños. Porque toda decisión que tomemos bajo una situación de engaño va a traer daño a todo el pueblo de Dios y va a detener el plan redentor de Jesucristo para el mundo. Dios nos revela aquí en el libro de Josué que el pacto que Josué hizo con las Gabaonitas y fue ratificado por los líderes, trajo para la población de Israel un problema bastante significativo. Yo diría un problema que en última instancia se volvió una carga, no solo para el tiempo de la conquista, sino muchos años después. Yo quería contarles esto porque tiene que ver con el asunto del pacto de Josué con los Gabaonitas, porque los Gabaonitas se quedaron viviendo en medio del pueblo de Israel. Las consecuencias del pacto que Josué hizo tienen acción a largo plazo. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21 y verso 1, leemos estas palabras. Durante el reinado de David, hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y el Señor le contestó: esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los Gabaonitas. Uno se queda pensando, ¿por qué asesinaron a los Gabaonitas y por qué Dios establece una hambruna en la ciudad? Porque Saúl, fíjense que Saúl ya había muerto, Saúl ya no sé cuánto tiempo, años. Saúl reinó por 41 años en Israel y durante ese periodo él trató de eliminar a los Gabaonitas. Pero cuando David está reinando hay 3 años de hambruna. Hasta que David se vuelve a Dios y le pregunta y dice, es que Saúl rompió el pacto que Josué hizo con los Gabaonitas. Estamos hablando de más o menos 400 años después de que Josué hizo ese trato. Ahora el caso de Saúl en tiempos de David viene a resultar como un problema para la nación. Y el pueblo empieza a sufrir las consecuencias. Imagínense ustedes, 3 años de hambruna en un país no es broma, no es fácil. ¿Cuánta gente debe haber muerto de hambre? ¿Cuánta gente debe haber pasado unas situaciones sumamente conflictivas de enfermedades por desnutrición y quién sabe qué más cosas sucedieron ahí? Todo porque Saúl quebrantó el pacto que Josué hizo con los Gabaonitas. Ustedes ven la importancia del pacto. Yo creo que no podemos pasar por alto la importancia del pacto, porque para Dios nuestra palabra es inequívocamente un compromiso que no se puede romper, o que no se debe romper. Claro que se puede romper, pero hay que sufrir las consecuencias. Israel sufrió las consecuencias. Fíjense que no fue propiamente Saúl, sino que fue el pueblo de Israel por 3 años hambre.
Hasta que David llamó a los gabaonitas y les dijo, ¿qué quieren ustedes? Una pregunta, ¿qué es lo que ustedes quieren para que cese esta hambruna en el país? Con relación a Saúl. Y los gabaonitas dijeron, dennos 7 descendientes de Saúl y los vamos a ahorcar. Y entonces se paga el precio de haber roto ese pacto. Así que David tuvo que conseguir a los 7 descendientes de Saúl, entregárselos a los gabaonitas y ellos los ejecutaron. Lo que puedo decir con respecto a esto es la fuerza de un pacto. Es una fuerza tremenda. Es una fuerza tremenda porque nos lleva a nosotros a considerar lo fuerte que es esto. Más adelante, en la próxima semana, vamos a tratar el punto de Josué con la batalla final en la tierra prometida. Pero tuvo que ir a defender a los gabaonitas porque los ejércitos contrarios vinieron a atacar Gabaón porque habían hecho pacto con Israel. Y cuando los gabaonitas dicen vengan a defendernos, Josué tuvo que parar sus planes de ataque e ir a defender a Gabaón. ¿Por qué? Porque había hecho pacto con ellos. Hay un compromiso real que no se puede romper. A veces nosotros pensamos la palabra no tiene validez. Y miren, nuestra sociedad, nuestro mundo ha sido tan incapaz de tener palabra que perdure en lo que es el compromiso, que hasta hemos tenido necesidad de crear abogados para que dejen todo por escrito y no haya trampas, porque hay acuerdos que todo el mundo rompe y después como no estaba escrito. Y entonces solo a través de abogados y bien hecho, un pacto puede tener validez legal. Déjeme decirle que las fuerzas de un pacto es tal que si se rompe hay consecuencias funestas. Hay un pacto del cual todos participamos y es por supuesto el pacto que Jesucristo hizo con nosotros. Jesucristo hizo un pacto con nosotros para darnos la salvación. Y ese es otro pacto que no debiéramos romper nunca. Porque las consecuencias son terribles para nosotros. Es perder la eternidad con Dios. Y ese es tan fuerte como lo de Acán. Cuando nosotros nos dejamos engañar por el enemigo, las consecuencias pueden ser fatales. Y no solo para el momento, sino para las generaciones sucesivas. Nosotros tenemos ese pacto con Dios y quebrarlo por un engaño puede ser dañino para nuestro presente y para nuestro futuro. Déjenme decirles, uno de los engaños más fuertes que hay en el mundo contemporáneo son ciertas sectas que pareciera que son cristianas, pero no lo son. Y se han dedicado a atacar el cristianismo, diciendo que el cristianismo no cumple con lo que Dios dice. Pero nosotros miramos muchas sectas que andan pululando por todos los países del mundo, tratando de engañar. Tenemos, por ejemplo, a los testigos de Jehová, a los mormones y un montón de sectas que se dedican a hablar el engaño, dando la impresión de que son hijos de Dios, pero no lo son. Y mucha gente ha caído bajo el engaño de ellos. Y creo que debemos estar abiertos a la palabra de Dios y tratar de ser fieles a Dios. Déjenme decir esto, con esto voy a terminar. Para poder ganar las batallas que tenemos por delante, es necesario que tengamos una íntima comunión con Dios, que aprendamos a seguir su dirección, que corrijamos nuestros errores. Por supuesto que no nos dejemos engañar, porque Dios nos da directrices concretas en su palabra y a través de su Espíritu Santo. Y por lo tanto,
nosotros no tenemos permiso de caer en engaños. Debemos estar claros en la palabra de Dios. Y nuestra palabra, tenemos que aprender, al igual que la lección que tuvo que aprender Josué, nuestra palabra tiene que ser firme, un compromiso inquebrantable delante de Dios. Solo así podremos caminar hacia la victoria. Y eso es el llamado de Dios. Padre, gracias, porque sabemos que el engaño está ahí, pero tú nos has dado las armas necesarias para vencer todo engaño. Estamos aquí, Señor, sabiendo que tú nos das una verdad plena, para que a través de esa verdad nosotros podamos desenmascarar al enemigo y reconocer el engaño que viene. Gracias por tus cuidados y gracias porque siempre estás al tanto de nosotros. Gracias, Señor, por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les